Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1. Y esta temática de hoy la vamos a titular ¿Dónde estás tú? Esa pregunta fue la que le hizo Dios a Adán cuando Dios vino, como de costumbre, al huerto donde había puesto a Adán con unas instrucciones. Y ya Adán se había apartado del propósito para lo cual Dios lo puso allí. Y esa pregunta, yo soy de los que creo que está vigente hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, comenzó a predicar, Él vino primero al pueblo elegido de Dios, que fue a los hebreos. A este pueblo que Dios le había dado el pacto de la ley por medio de Moisés. Pero este pueblo, como fue infiel a Dios, de la ley con sus rituales, los convirtió en una religión llamada el judaísmo. Cuando Cristo nace de una mujer judía, eso tiene una razón de ser, y Pablo le explica en Gálatas. Se encontró con el judaísmo y se encontró con un sinnúmero de religiones, pero a todas ellas y a nosotros Él nos dice qué fue lo que Él trajo. Él trajo el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ahí tenemos al Rey, que es Cristo Jesús. Y ese reino no es exclusivo para el pueblo judío, porque en una de sus enseñanzas Jesucristo dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene irlas a buscar. Y ahí está hablando de nosotros los gentiles. Y cuando leemos en Efesios capítulo 2, dice Pablo que cuando Cristo está en la cruz, Él murió tanto por los judíos como por los gentiles, para de ambos pueblos hacer uno. Para de ambos pueblos hacer un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. Eso está en Efesios 2. Está la iglesia, que somos los llamados a formar el cuerpo de Cristo, pero hay otro nivel más elevado, que es el nuevo hombre. El nuevo hombre. No son muchos. Lo de Dios siempre es unidad. Y nosotros ya hemos aprendido por las Escrituras que nosotros tuvimos un tiempo en el mundo, como le llamamos, que bíblicamente hablando es bajo la potestad de las tinieblas, donde Satanás es el príncipe. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, de ahí Dios nos llamó por medio del Evangelio. Y lo vamos a leer ya mismo. Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esto hay que entenderlo, porque si no, entenderlo para luego
examinarnos si estamos practicando la vida del reino o estamos en lo que yo le voy a explicar ahora. Ya yo lo he dicho, pero según el pueblo hebreo, construyó una religión que no estaba en el plan y propósito de Dios, llamada el judaísmo, y se dio en ese pueblo. Lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 8. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo a Samuel? Queremos que tú constituyas un rey como lo tienen las demás naciones. Samuel sabía el error que estaban cometiendo, cayó de rodillas. Pero ¿qué le dijo Dios? Levántate, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. O sea, la voluntad de Dios es manifestarse en su pueblo en lo que Él es. Él es amor, Él es justicia, Él es misericordia, Él es juez, Él es legislador, pero amado, Él es el rey. Y en el reino de Dios, en ese ámbito espiritual, quien manda, ordena y puede es Dios, nadie más. Entonces, lamentablemente, la iglesia comenzó bajo el reinado de Cristo. Pero llegó el tiempo, la degradación que Cristo la profetizó en las parábolas. Ahí están. Donde el enemigo logró contaminar, degradar a la iglesia. Y la iglesia en un % bien alto, los cristianos, han abandonado el reinado de Cristo y han creado un sistema de denominaciones que no están en el plan y propósito de Dios, que no están en las enseñanzas que dejó el Rey, que es Cristo Jesús. Eso se llama el cristianismo. Entonces se está viviendo la apariencia del reino. Esto es el cristianismo con todas sus denominaciones. Porque cuando en Hechos capítulo 15 fue por primera vez que a los discípulos les llamaron cristianos, la gente que estaba afuera, y esa fue una palabra despectiva, porque Cristo no mandó a hacer, ni cuando Él estaba personalmente, ni cuando dejó las instrucciones, mandó a ser cristiano, Él mandó a ser discípulo, donde Él es el maestro. Y ahí está la enseñanza, se la dio a los apóstoles, máxima al apóstol Pablo, que él constituyó como apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Entonces, cuando usted ve esa palabra en Colosenses, que Dios nos trasladó, en ese sentido, entendiendo eso, esa carta que está escrita ahí, que no se sabe quién es el autor, llamada la carta a los hebreos, esa carta tenemos que tener cuidado porque no es exclusiva para los judíos, porque la palabra hebreo lo que significa es uno que cruzó de un lugar a otro. Al primero que se le llama hebreo en las escrituras fue Abraham, porque cuando él abandonó a su familia y a Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida donde Dios le había prometido, tuvo que cruzar un río, o sea, pasó de un lugar a otro. Los que estaban allá, sabiendo el significado de la palabra, por eso le llaman el hebreo. Lo que tenemos que entender que esa carta de los hebreos no es exclusiva para ellos,
sino que es también para nosotros, porque Dios nos pasó de un lugar a otro, pero ese otro lugar no es a una religión, no es a una secta religiosa. Nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos arrancó de raíz y nos puso en el reino de su amado Hijo. Vamos a leer Colosenses. Colosenses, capítulo 1. ¿Lo tienen? Sí. Voy a leer del verso 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, hermano, hay modelos en la oración, en la Biblia, en el Nuevo Pacto, que nos ayudan a entender cuál debe ser nuestra oración, porque nosotros estamos bajo el viejo, bajo el nuevo pacto. Por ejemplo, los discípulos que eran judíos y que Cristo nace bajo la ley para poderle darle cumplimiento a la ley y poder redimir a los que estaban bajo la ley, que eran los judíos. Los discípulos en cierta ocasión le hacen una petición: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo: pues ustedes cuando oren van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo siguió la oración? ¿Ah? ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque todavía quien tiene que orar así y seguir orando así son los judíos. ¿Por qué? Porque el reino está en la iglesia. Yo no tengo que pedir ahora que venga el reino, ni usted tampoco. Es darle gracias a Dios, porque este caminar de la iglesia es por fe. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento que es lo que ya tenemos, que Dios nos lo ha dado en Cristo. No para pedirlo, sino para darle gracias. Por eso, las cosas del viejo pacto, muchas, la mayor parte, no concuerdan con las nuevas en el nuevo pacto. Y una de ellas es la oración, la forma en que oramos. Mire esa oración. ¿Por qué Pablo está orando a Dios? Para que Dios, vamos a leer otra vez, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no sé qué era lo que él había oído. Bueno, lean los versículos antes, de la fe que ellos tenían por haber creído al Evangelio, esa fe que tenían en Cristo. Cuando ellos lo supieron, se alegraron y comenzaron a orar. Pero mire la oración: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Hermano, hay tanta exigencia en las congregaciones por pastores, evangelistas, y esas exigencias las hace basado en textos bíblicos aislados, fuera del contexto. Pero la pregunta que yo hago leyendo esta escritura: ¿podré yo andar y usted como es digno del Señor sin haber crecido en el conocimiento de Dios? Hermano, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar? Bueno, vamos a terminar la lectura. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, agradándole en todo. Recuerden que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Hermanos, con gozo. ¿Por qué vamos a ser un pueblo gozoso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vino el huracán ese para acá hoy. ¿Por qué es que nosotros debemos ser un pueblo 24/7 manifestando el gozo de Jehová? Porque vamos a seguir leyendo. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para que participemos de la herencia de los santos en luz. Pero escúchame bien. Desde el punto de vista legal, un ser humano que ha nacido, estoy hablando acá en el ámbito terrenal, ese niño creció, tiene 3 años, pero el padre de ese niño murió y le ha dejado una herencia de propiedades y una cantidad de dinero millonaria. Pero legalmente, esa herencia que le pertenece a él no se le puede entregar mientras sea niño. Por eso es que la Escritura nos llama a tener crecimiento, porque Dios no nos va a entregar parte de esa herencia que nos toca legalmente mientras sigamos siendo niños. La herencia es para los adultos que ya tienen conocimiento, que tienen la capacidad de ser buenos mayordomos, que saben apreciar la herencia. Y siempre cuando le pregunten, ¿y esto que tú tienes? Siempre decir, no, esto no me lo gané yo, esto me lo dejó mi padre. ¿Y qué ha pasado en este sistema llamado cristianismo? En el Viejo Testamento hay un evento que le pasó a Eliseo, profeta de Dios, capítulo 4, yo lo leo en su casa. Él se encuentra en un momento dado con los hijos de los profetas. Para ese tiempo había hambre en ese lugar. Los hijos de los profetas necesitaban comida. Eliseo le dijo a su siervo, pon la olla y prepárate un potaje para que coman, para que comamos aquí. Y Giesi, que era el siervo de Eliseo, pues, hizo la olla. Tenía que ser grande porque era para muchos. Pero dice que uno de ese grupo salió al monte, al campo, y allá vio una enredadera que nosotros aquí le podemos llamar, wow, ese bejuco de calabaza, mira, déjame ver si encuentro una. Y dice que encontró una, la arrancó y la llevó. Pero hay una escritura ahí, pero que es determinante que nosotros lo entendamos. Que él la llevó y la picó y la llevó a la olla porque dice que era algo que se parecía a la original. ¿Qué se parecía? Y cuando la echó en la olla, como no era la original, dañó el potaje. Y ahora allí lo que hay es veneno.
Se dieron cuenta los hijos de los profetas, porque el profeta Dios les habla. Dijeron a Eliseo, hay veneno en esa olla. ¿Por qué? Porque trajo algo que se parecía a una calabaza de verdad, la original. Y por eso es que en el sistema religioso llamado cristianismo se está viviendo y practicando algo que se parece. Y yo tengo que examinarme yo si estoy en ese lugar, en mi mente y en mi espíritu, comiendo algo que se parece. Y si es algo que se parece, ahí lo que hay es ¿qué? Veneno. Veneno. Eliseo le dijo cuando oyó la noticia, pues busquen harina y échenle a la olla. ¿Con qué se hace el pan? Con harina. Quiere decir que nosotros, los que estamos entendiendo esto, vamos a seguir sacando aquello que se parece y seguir comiendo entonces del verdadero pan, que es el original, que es Cristo Jesús. Para que todo veneno que hay en nosotros por el sistema religioso se ha echado a un lado, porque esto es asunto de vida eterna, y el único que es la vida eterna se llama Cristo Jesús. Y si usted lee en el libro de Deuteronomio, estoy tratando de recordar el capítulo para que después lo lean. No sé si yo lo puse por aquí. No. Pues vamos a buscarlo. Deuteronomio. Este es el capítulo 22, si la mente no me falla. Capítulo 22. Si no me equivoco. Me equivoco, le echo la culpa a la mente. Aleluya. Esto dan gloria a Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque Dios nos está diciendo, porque esto no es mío, esto es del Señor. Gloria a Dios. Y el número. ¿Ah? 22.9, ¿verdad? 22.9. Mire lo que Dios le ordena a este pueblo a través de su líder Moisés. ¿Cuál es el líder de nosotros? Cristo Jesús. Escúchame bien. Lo que Dios le ordena ya desde el pasado. Dice, verso 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas. O sea, voy a sembrar en este terreno el maíz, pero también voy a hacer otro surco para sembrar plátano. Esto es para dar un ejemplo. Y Dios dijo, no. Si vas a sembrar maíz, es maíz. No me la mezcles. Entonces nosotros estamos ante la disyuntiva de cuál semilla es la que estamos recibiendo. O es la que el sembrador comenzó a sembrar, que es Cristo, que está en Mateo 13, Marcos 4. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué era lo que estaba sembrando Cristo en el corazón del ser humano?
El reino, la palabra del reino, y Él como rey, Él como semilla. Pero ¿qué dice cuando habla del trigo y la cizaña? Que vino alguien, entre los hijos del reino dormían, y sembró cizaña, que es otra clase de semilla. En nuestros corazones, hermanos, Dios no permite que estemos sembrando dos clases de semillas. Y nosotros estamos para recibir únicamente la semilla, que es la palabra correcta, el grano de trigo que cayó a tierra y resucitó, que es Cristo. Y todo lo que no tenga que ver con la enseñanza de Cristo, yo me voy a examinar a mí mismo. Yo estoy llamado a renovarme en el espíritu de mi mente y sacarlo de mi sistema. Gloria a Dios. Aquí citamos mucho la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. En 1 Corintios 10 Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo tengo que tener cuidado como hablo. Yo tengo que asegurarme que lo que yo voy a ministrar tiene que estar en acorde con la palabra, con el plan de Dios. Esa palabra es la que tiene poder para sobreedificarnos. A modo de testimonio, a mí me gustaba y me gusta la música típica. Y estuve más de 4 años en un conjunto. Pero usted tiene que preguntarme a mí por qué ahora yo no estoy en el conjunto y me salí. No es que no me guste, todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque cuando Dios comenzó a abrirme los ojos espirituales y ver que la llamada Navidad que se celebra hoy es una fiesta pagana, entonces yo dije a Dios, pero ¿cuándo es la fecha del año que más nos invitan las congregaciones a que vayamos a cantar? En el mes de diciembre, porque estamos en Navidad. Y no importa la letra que yo le cantara, al yo hacer el acto de presencia, estaba haciendo uno con ellos. Al día del pastor, al día de estos otros, y nos invitaron. Pero lo que más me trabajó fue el mes de diciembre. Entonces Dios me abre los ojos, me da a entender que eso es una fiesta pagana. Yo estoy ante la disyuntiva. ¿Me es lícito cantar? Claro que sí, Dios no me lo ha prohibido. Pero que yo siga cantando como quería el sistema que yo siguiera, Pablo me dice, no conviene. No conviene. ¿Y qué hice yo? Y vi yo muchos hermanos, ay hermano, pero ¿qué usted va a hacer? Que si pide un pastor en Galateo que le encanta la música jíbara. Él quería que por lo menos una vez al mes estuviéramos allá con ellos. Él y la esposa lamentándose porque yo me había retirado con él. Esto no es asunto de sentimientos, hermano. Esto es asunto de fidelidad. Me temo, dijo Pablo a los Corintios, 2 Corintios 11. Me temo que la serpiente con su astucia, mire esa palabra, lea eso con cuidado, engañó a Eva. El Pablo se remontó al principio. Vuestros sentidos sean extraviados. ¿De qué? ¿De qué? De la fidelidad ¿a quién? A Cristo. Satanás es un astuto. Pero a la misma vez es un estúpido. Es un bruto. Si yo le pregunto a usted, ¿a quién fue el primero que Satanás engañó? ¿Qué usted me contestaría? ¿Y por qué?
¿Y por qué? Quiso ser como Dios. Él mismo se engañó porque no podía ir por encima de su creador. Él mismo se engañó. ¿Por qué? Porque él dijo, espérate, si yo voy a ser igual que Dios y voy a tener mi trono. Voy a subir más allá arriba de las estrellas y me sentaré en mi trono. Él fue el primero que se engañó, hermano. Y de ahí en adelante engañó a una tercera parte de los ángeles. Y cuando Dios puso a la primer pareja, le pasó el engaño. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, van a ser igual a Dios. Logró separar no solamente a los ángeles, no solamente el separarse de donde Dios lo tenía, sino que separó la primer pareja que no pudo cumplir el propósito para lo cual Dios los creó. Por haber comido, y esto es importante que lo estudien y le oren a Dios, que nos revele cada día más, del árbol que Él prohibió comer en el pasado y ahora lo prohíbe. Conocer del árbol, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso hay que tener cuidado, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, pero en el sistema religioso han hecho a Dios a imagen y semejanza del hombre. Porque quien se está dirigiendo es el hombre. Bueno, se menciona a Dios, claro que está. Si usted lee a Isaías capítulo 4, usted va a ver algo maravilloso ahí. Dice que iba a venir un tiempo en que 7 mujeres. ¿Cuántos mensajes hay allá en Apocalipsis de la iglesia? ¿Cuántas son? 7. Le echarán mano a un varón y le dirán: quita nuestro oprobio, déjanos llevar tu nombre. ¿Qué vamos a comer? No, de eso nos encargamos nosotros. Olvídate de eso. ¿Cómo vamos a vestir? Tampoco te tienes que preocupar por eso. Simplemente déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, desde la comida y de la vestimenta. Nos encargamos nosotros. Se menciona el nombre de Cristo en todas las congregaciones, en todo el sistema de la iglesia. Se ora en el nombre de Cristo por los enfermos. Se ora en el nombre de Cristo que echa fuera demonios. ¿Pero qué estás comiendo? ¿Qué es lo que se come en el sistema religioso? ¿Cuál es la vestimenta? Bueno, después que una hermana tenga las patas a las rodillas y el pelo que le llega grabado, que no se pinte, no se ponga pantalla. Eso es santidad. Bendito, lamentablemente. Vamos un día a hablar de la santidad que es bíblica. Ahora, eso no quiere decir que la mujer cristiana debe vestir como le dé la gana, porque la Biblia dice la mujer debe vestir. ¿Cuál es la palabra? Decorosamente. Pero lo que pasa es que están malinterpretando la palabra santidad y están hablando de una santidad externa, cuando dentro no hay una vida dirigida por el Santo de los Santos, que es Cristo Jesús. Y en Efesios 4 dice que nosotros debemos de ser enseñados conforme o de acuerdo a la verdad que está en Cristo Jesús. Que está en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo trajo el vino nuevo para ser echado en odres nuevos, pues un odre viejo que esté apelando al viejo pacto para traerlo acá nuevo,
puede hablar de Cristo, pero Cristo es el Rey en tu vida. Porque en Lucas 6:46 él dice, bueno, tú me estás llamando Señor, Señor, y tienes razón, yo lo sé. Pero ¿cuál es la pregunta que él lanza? Entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Si yo soy el Rey, como tú dices. Si Cristo gobernara de verdad en cada hombre y mujer que se dicen ser cristianos, no hubiera división. ¿Cuál es el resultado de las denominaciones? ¿Por qué el PNP, hablando de acá en cosas terrenales, no querían que Jennifer se postulara para gobernadora? Porque al retar al incumbente, que es del PNP también, ellos saben que el partido se va a dividir. Y Cristo dijo, antes que los políticos dijeran, Cristo habló y dijo, con un reino dividido no puede prevalecer. Una casa, una familia dividida, pues lo que va a haber es guerra. La mujer jalando por un lado, el marido por otro, los hijos por otro. Donde no está el orden de Dios establecido, pues lo que va a haber es veneno en esa olla. Y nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios y en esa vida espiritual, porque vuelvo a repetir, y esto Pablo lo dijo a los Gálatas, cuando yo era niño, hablaba como niño. Mire, no es que no sea salvo o salva, es que la forma que yo tengo de hablar me identifica si yo soy un niño o he crecido espiritualmente. Porque eso es lo que dice Pablo a los Gálatas. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Mientras sigue siendo niño, la herencia está ahí legalmente, porque ya Cristo la ganó. Pero Dios no la va a entregar. No vamos a poder participar de ella. Ahí está el nuevo pacto. Cristo murió para que ese pacto tuviera vigencia y que los herederos comenzaran a disfrutar. ¿Ah? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué está Lucas 15 ahí? ¿Por qué Cristo habló de este padre que tenía 2 hijos? Y el menor le pidió la herencia. Aunque eso literalmente es para el pueblo judío, pero sí, ahí hay una enseñanza para la iglesia también. Y el menor le pidió la herencia. Se supone que una herencia, el padre la dé, legalmente la deja establecida para cuando él muera. Entonces, los hijos tienen derecho a la herencia. Pero ¿por qué este hijo menor se la pidió en vida? Y ahí sacamos muchas cosas. Mi papá está vivo, pero a mí no me interesa estar al lado de él, ni bajo la cobertura de él como padre. Yo no sé cuándo va a morir, así que yo quiero la herencia ahora. A papá que se olvide de mí, yo me olvido de él porque no me interesa estar viviendo en la misma casa con él. Eran 2. Y la Biblia dice que les dio a los 2, les dio la herencia. Pero el hijo mayor se quedó en la casa. Y la casa de Dios, ¿hoy quién es? Según Hebreos 3. La iglesia, nosotros. Y cuando el hijo menor que estaba allá y había gastado la herencia que el padre le había dado, había hecho mal uso de ella. Y eso es lo que significa la palabra pródigo. Uno que hace mal uso de lo que se le entrega. Lo derrocha, lo bota. Es mayordomo infiel.
no conoce la mayordomía, no sabe ser un mayordomo. Porque un mayordomo es uno que administra los bienes de otros. ¿Y qué nosotros tenemos que no la hayamos recibido? Y todo proviene de Dios. Dios me va a pedir cuenta a mí de mi casa, de mi familia, de la cuenta de banco que tengo que está en cero. De todo, vamos a tener que dar cuenta. Aún de las palabras ociosas que hablemos, nos van a pedir cuenta. Mire, somos mayordomos del tiempo. Cuando este hijo menor se ve con hambre, había desperdiciado toda la herencia. Ahora está en necesidad. Entonces allá va a una puerqueriza y allí lo ponen a cuidar cerdo. Y hablar de un cerdo a un judío es mejor que te le cagues en la mano. ¿Sí? Porque el cerdo es inmundo para ellos. Y cuando se ve que aún no le daban de la comida que comían los cerdos. Me gusta esta palabra. Volvió en sí. Ahí comenzó a renovarse en el espíritu de su mente. Y comenzó a pensar cuánto alimento hay en la casa de mi padre. Y yo aquí pasando necesidad. Ya sé lo que voy a hacer. Eso es arrepentimiento. Volveré a la casa de mi padre. Ya él tenía todo planificado lo que iba a hablar. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no vengo para que me consideres más ser tu hijo. Considérame como a uno de tus jornaleros, que es lo que yo quiero. Por lo menos los jornaleros comen. Tienen abrigo, tienen sustento. ¿Qué hizo el padre cuando lo vio? Porque el padre estaba a la expectativa. ¿Y por qué el padre no lo salió a buscar? Porque salió de la voluntad del hijo irse, no fue que el padre lo votó. Y cuando el padre lo vio, salió corriendo a recibir al hijo y no lo dejó hablar. Lo que él traía en mente para hablar. Lo abrazó. Lo abrazó. Por eso, hermano, cuando un hermano que se haya separado por un tiempo, que regresa, tengamos cuidado como hablamos. Vamos a mostrarle no el mismo amor que le teníamos antes, sino un poquito más. Con un abrazo. Alegro verte. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Porque a la larga nosotros no somos dueños de nadie. El dueño de las ovejas es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y el padre inmediatamente mandó a hacer esa fiesta, a matar el becerro gordo. ¿Qué quiere decir eso? No todos los padres en ese tiempo tenían para dar un buen alimento en una fiesta. No todos. Pero el Padre a quien se refiere Cristo ahí es a Dios, el Padre, que ese sí que tiene. Y mientras más da, más le sobra para dar. Más tiene en sus recursos. Y hagamos una fiesta. Me le ponen el anillo. Me le ponen una sandalia nueva. Una vestimenta de hijo. Era lo que él se pensaba, pero el padre tenía algo diferente para él. Porque para el padre él seguía siendo el hijo. Un hijo desobediente, pero volvió. Pero qué poco se habla del hijo mayor que estaba en la casa. No se había ido. Y cuando escuchó la fiesta,
¿qué pasa en la casa de mi padre? Y esa algarabía de fiesta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y preguntó. Y uno de los siervos le dijo, es que tu hermano, que estaba perdido, ha regresado. Y el padre pues le mandó a hacer una fiesta y estaban de fiesta. Cuando este que está en la casa se le queja al padre, no trató a ese como hermano. Le dijo, este es tu hijo que... Y ahí comenzó a sacar en cara lo que el hijo menor había hecho. Y yo que no me he ido de aquí, estoy contigo. No te he desobedecido. No me has dado tan siquiera ni un cabrito para yo gozarme con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Dijo, pero si todas mis cosas son tuyas, no las estás disfrutando. ¿Sabes por qué? Porque no las conoces. No sabe lo que el Padre tiene para ti. Tú no tenías que pedírmela. Tú lo que tenías era que comenzar a disfrutarla. Porque todas mis cosas son tuyas. Hermano, Dios nuestro Padre nos ha dado todo en Cristo. Pero hay que crecer en el conocimiento espiritual para ver qué es lo que tenemos en Cristo. No para estárselo pidiendo al Padre, sino para disfrutarlo, para crecer espiritualmente y darle gracias a Dios por lo que ya Él nos ha dado. En Cristo Jesús. Y entonces nosotros, el ser humano, los creyentes, nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Y Pablo lo dijo a los corintios, no os engañéis a vosotros mismos. Que hay un pueblo que está siendo engañado por Satanás, ya mismo lo vamos a ver. Pero lo más triste es que a veces somos nosotros los que nos dejamos engañar y vivimos engañados. Por eso hay que tener cuidado, que Juan nos dice, vamos a examinar los espíritus si son de Dios. Porque, hermano, se están dando tantas cosas en el nombre de Jesús, que hay cristianos que caen porque no escudriñan la Biblia. Entonces, ¿cómo se presentó Satanás en el huerto a la primer pareja? En forma de serpiente. Que era el mismo, porque Apocalipsis 12, hablando de la serpiente antigua, ¿cuál es Satanás? Pero allí se le transfiguró en una serpiente, que era el animal más bonito en la creación de Dios. Lo que pasa es que es bonito por fuera, pero por dentro tiene veneno. Tal vez la calabaza que traía para los tiempos de Eliseo era bonita por fuera. ¡Wow! Pero no sabía que adentro había veneno. Y el asunto es que ese veneno no le perjudicó a él, iba a perjudicar a todos los hijos de los profetas que iban con ese veneno. Entonces, cuando usted lee eso, usted tiene que tener la mente allá lo que pasó y lo que está pasando acá. A ver si yo no estoy ahí comiendo de esa olla que tiene veneno. Y allí se formó y apareció Satanás en una forma de serpiente. Eva puede decir, pero una serpiente hablando. No. Es que Satanás, cuando Pablo dice en 2 Corintios 11, los sentidos de Eva fueron extraviados.
Los atacó porque por la audición. Ya ella tenía, ya dan una palabra, la verdadera palabra de Dios, su creador. Pero vino Satanás a sembrar otra semilla y lo logró. En el mismo terreno. Cuando ella entra en conversación, miren que ambos mintieron, tanto él como Eva, porque ya Satanás viene cautivado, uno de los sentidos. Y ahí ella habla y también fue extraviada de la fidelidad a Dios, porque le añadió a lo que Dios había dicho. Cuando Satanás le ofrece lo bueno que iba a hacer para ellos si comen de ese árbol, ¿qué fue lo que le dijo? No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto de ese árbol van a ser abiertos vuestros ojos. van a ser abiertos vuestros ojos y serán igual a Dios. ¿Qué es lo que quiso Satanás al principio? Ser igual a Dios. Ese deseo él logró pasarlo como una semilla que logró sembrar. Y ahora cuando ella oye eso, entra en la conversación con él, entonces ¿qué hace? Miró y vio que el fruto de este árbol era bueno. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Cuando los tesoros de la sabiduría de Dios están en Cristo Jesús. Porque Cristo es sabiduría de Dios. Y miren lo que es salirse de lo que Dios habla, como Dios lo habla. ¿Y cuál fue el cumplimiento que se dio ahí después que ella come y le da a su marido? Ahí es donde Dios aparece. No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto. En otras palabras, cuando Dios dice a Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, no estás. Estás en el huerto, pero no has sido fiel en lo que yo te dije. En lo que yo te dije no permaneciste. Y eso lo tenemos ahí, pero la pregunta es, cuando Satanás comienza a atacar la iglesia, después que comienza a matar creyentes y logró ver y entender y aprendió la lección, porque él es astuto, que mientras más hombres y mujeres morían por la fe en Cristo, pero Dios seguía añadiendo a la iglesia. La iglesia no desapareció, nadie la puede desaparecer, iba creciendo. Hombres y mujeres llenos de fe, de compromiso en el reino. Satanás aprendió la lección, lo que hizo fue, espérate, y afuera no puedo, ya sé, me le voy a meter dentro. Y él comenzó a atacar a la iglesia, pero no ahora en forma de serpiente. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que Satanás se convierte en ángel, no es serpiente nada más, en ángel de luz. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y sus ministros también. O sea, que Satanás tiene hombres y mujeres de carne y hueso como usted y yo, que se hacen pasar por ángel de luz
pero son instrumentos del diablo. Hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Por eso, no todo el que cita la Biblia y predica se hace pasar por un creyente, un hijo de Dios. Ponga bien al oído. Número uno, a ver qué es lo que él trae. ¿Cuáles son las intenciones de esa predicación? Mira a ver si conoce cómo vive ese individuo o esa mujer que se llama pastora. Todas estas cosas hay que ir escudriñando poco a poco. Y todo mensaje del reino de Dios que lo mezclen con dinero, personalmente yo les aconsejo que no reciban. Rechácenlo. ¿Dónde es y cómo es que Satanás ha logrado ganar terreno y bastante? Lo ha logrado con el sistema religioso. Lo de él es la división, y eso es lo que se está viviendo en el llamado cristianismo. División. La división es de Dios. Son los más. No es de Dios, hermano. No espere ver a Satanás como lo pintan muchos por ahí en los cuadros, unos cuernos, unas uñas bien largas, bien feas. No, la Biblia dice que te convierte en ángel de luz. Y sus ministros también. Y sus ministros también. Y muchos pastores y pastoras están enseñando lo que no es. Lo que no es. Cuando yo me convertí, yo se lo he dicho a ustedes, pero a mí me enseñaron que ahí yo no me podía trepar. La única que se podía trepar ahí era la pastora, los ungidos, porque ese era el altar. Eso es torcer las escrituras. Voy a terminar con esto. El sistema religioso, escúcheme bien, es parte y ha ganado Satanás mucho terreno de lo que Satanás ha inventado, y muchos han caído para apartarnos de la verdadera fe en Cristo Jesús, por la cual estamos llamados, como dice Judas, a contender, a pelear por esa fe, a mantenernos firmes y hablarle la verdad, duélale a quien le duela. Y yo no me refiero, cuando hablo así, aquí a maltratarnos nosotros. Yo estoy diciendo que aquellos pastores y pastoras que están enseñando lo que no es, cuando Dios me dé la oportunidad, que yo entienda que es una oportunidad de yo hablarle como me los he encontrado, pues yo le hablo. Pero yo tengo que estar preparado. Por eso es que es necesario el crecimiento espiritual, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la herencia que tenemos en Cristo. Ahí no nos falta nada. Voy a terminar con esto. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 4, que en los días postreros muchos iban a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar de la fe es yo salirme de lo que está establecido por Dios
y creer en otro evangelio, que aunque no hay otro evangelio, hay evangelios torcidos, dice Pablo, que hay muchos que tuercen. Y cuando yo me voy a servirle a Dios por otros medios, que no son los que están establecidos, pero lo que yo estoy haciendo, aunque no esté establecido, bueno, pero yo estoy adorando a Dios. Ya Satanás ha ganado ventaja. Y eso está claro en el libro de los Gálatas. ¿Qué fue lo que Satanás logró? Mandando a sus ministros como ángel de luz. Los creyentes en Gálatas habían creído lo que Pablo le predicó, se convirtieron a Cristo, creyeron en el verdadero evangelio. Pero cuando Satanás logra mandar sus instrumentos y comenzaron a hablarle, ellos comenzaron a dar oído. Y no fue que se apartaron, fue que les enseñaron que podían mezclar las dos semillas, la del viejo pacto y la nueva. Dios prohibió eso. No, ustedes también, lo que Pablo les dijo, pero, como eran judíos, tienen que circuncidarse. Sembrar dos semillas en el mismo terreno que es el corazón del hombre. Y Dios les dijo, no nos sirve. Esto va a apartarse de la fe. Y nosotros hoy, los que nos congregamos aquí, estamos recibiendo esta palabra de parte del Señor, tenemos que cuidarnos. Y cuidarnos los unos a los otros. Porque hay un camino que caminar. Eva miró el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos exhorta la Biblia a nosotros? ¿Dónde es que nosotros tenemos que tener la mirada puesta? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Tú estás enseñando eso? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si eso que tú estás enseñando y estás practicando, déjame ver. Mira lo que dice Pablo aquí en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, podrás tener tu buena corbata, tu buen traje, tu buen carro. Puedes ser un hombre capacitado intelectualmente que tiene una palabra terrible, carismático, pero si lo que tú estás enseñando no se conforma a lo que Cristo dejó establecido, déjame decirte algo, tú no sabes nada. Nada tú sabes. Tú estás envanecido. En ti lo que hay es soberbia. Y aquí todos tenemos que tener el espíritu de ser enseñados. De ser enseñados. Yo aprendo de otros. Pero hoy hay un sinnúmero de creyentes y de pastores y pastoras. No, que ellos son los que están para enseñar, pero ellos ya hablan directamente con Dios, yo como él. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me... Entonces, si el enemigo no nos puede sacar de Cristo, hermano, él va a tratar de que cojamos otra semilla, donde Dios lo prohibió, que podemos recibirla porque eso no está mal. Esa actitud es el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Yo no tengo la capacidad para discernir lo que es bueno y es malo. Por eso es que el Señor envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. ¿Me he dado a entender? Aleluya. Pues la paz de Dios es con todo. Porque yo tengo que hacer gestiones con Lucy para ir para el metropolitano. Tengo que ir a ver al Benito primero. Así es que los hermanos que se conectaron, un abrazo a la distancia y
El domingo, si Dios lo permite. ¿Cuántos van a volver el domingo? Vamos a dar este testimonio para terminar. Hay un hermano que cuando yo llegué ya él estaba allí. Cuando se asomó, que vio nublado, dijo, ay, yo no voy. Pero le vino a la mente que en Eclesiastés dice que el que mira las nubes no siembra. Y yo, no, me voy. Mira el sol. Esta mañana estaba nublado. Digo, esto es sin entrar en juicio con los hermanos que no han venido, cuidado. Que yo no sé por qué no vinieron, ni usted tampoco. Pero ese testimonio lo digo. Dios sabe. Lo di porque fue Rafa el que le pasó esa experiencia. Dios sabe. Así que el que no vino, cuando venga, abrácelo, recíbalo y abrácelo. Amén. Amén. La paz de Dios es con todos, hermano. Dios sabe. Aleluya.